antes de dar la evaluación. ¿Y qué es lo que vamos a ver esta semana? Vamos a hablar sobre el planeamiento operativo y cuál va a ser el contenido que vamos a tratar en estas dos clases del lunes y del miércoles. Vamos a ver la identificación de problemas de oferta y demanda, la selección y priorización de problemas, el análisis de los problemas, los objetivos generales, que no se acuerdan, que si se acuerdan, eso está en lo de planeamiento estratégico. Vamos a ver los objetivos específicos y vamos a hablar de la programación de actividades. Antes de abrir este contenido y comenzar este contenido de los planes operativos, yo les quisiera hacer una pregunta. Les quisiera hacer una pregunta que está relacionada. A ver, un minutito, vamos. Les decía que les quería hacer una pregunta que está relacionada con si tienen alguna pregunta sobre lo que hemos visto, planeamiento estratégico, porque de ahí prácticamente partimos para comenzar con todo esto. ¿Alguna pregunta? Entonces considero que no hay preguntas y pasaremos a recordar esto, que en los momentos de la planeación estratégica hemos mencionado que hay el momento enunciativo, que tiene que ver con la misión, la visión y los valores de la organización. Hay un momento de análisis, que también hemos visto la semana pasada, que evalúa el ambiente interno, el ambiente externo de la organización y el análisis de oferta y demanda. Y tenemos el momento de síntesis, en cuyo momento se elabora la matriz FODA de inconsistencia vertical en base a la evaluación del ambiente interno y externo. Entonces, hasta acá, nosotros hemos estado viendo la semana pasada y hemos concluido con el momento estratégico, que propone, dice, las estrategias de la organización en base a la matriz FODA de consistencia vertical. Hemos hablado también del momento normativo que propone los objetivos estratégicos o corporativos y vamos a ver ahora la parte del momento táctico operacional, o sea, lo que ya corresponde netamente al plan operativo y que va a determinar las actividades para alcanzar los objetivos estratégicos propuestos. Hasta acá ya hemos estado viendo la semana pasada y hemos visto también esto cuando comenzábamos a hablar de plan estratégico y decíamos que el plan estratégico se va a basar fuera de la misión, de la visión. Nosotros también, y ahora les voy a decir, sin necesidad de hacer un FODA, o sea, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, podríamos comenzar a identificar problemas generales. Esos problemas generales van a dar origen a los objetivos generales. Ese problema general puede ser un problema general, pueden ser dos, pueden ser tres, y de todas maneras dan lugar al objetivo general. Pero cuando ya nosotros comenzamos a hablar de los problemas generales y comenzamos a diseñar los problemas específicos, hablamos de los objetivos específicos o de las metas, hablamos de actividades. Acá tenemos un problema específico, otro problema específico, operación operativa, objetivo específico, meta y actividades, que esas actividades pueden ser una, pueden ser dos, pueden ser tres actividades. Entonces, definitivamente, esto es lo que va a ser motivo de las dos clases de esta semana, hablar de esos problemas específicos que se desprenden de un problema general. No sé cómo habrán hecho ustedes para su seminario el día de hoy, porque cuál es la forma en la que se debe trabajar, ¿no? El grupo que hace el plan estratégico tiene sus problemas generales y inmediatamente continúa el grupo que va a hacer,
que va a ser, digamos, el plan operativo y que tiene que tener sus actividades. ¿Sí? Entonces, dicho esto, creo que podemos continuar. Y comenzaremos con las definiciones. Y decimos, la planificación operativa consiste en formular planes a corto plazo en las diferentes unidades de la organización. Y nosotros habíamos mencionado que esos planes a corto plazo eran planes de 1 año. Después dice, se utiliza para describir lo que las diversas partes de la organización deben hacer para que la empresa tenga éxito a corto plazo. Habíamos mencionado también y poníamos como ejemplo el hospital y decíamos, el plan estratégico es para todo. Los planes operativos son para cada una de las unidades, para cada uno de los servicios que conforman, en este caso el ejemplo lo estamos poniendo, que conforma el hospital. Y que es a corto plazo, ya decimos, es 1 año. También dice que la planificación operativa es un instrumento indispensable en el que se contemplan todos los detalles para la ejecución de acciones concretas. Dice todos los detalles para la ejecución de acciones concretas. Entonces, eso nos hace pensar y cabría la pregunta, ¿y de qué detalles estamos hablando para la ejecución de acciones concretas? Entonces, definitivamente, la respuesta sería que estamos hablando de esos objetivos específicos y que desde el punto de vista jerárquico vamos a tener objetivos específicos, vamos a tener actividades y finalmente vamos a tener tareas. Si nosotros sabemos qué tareas necesitamos para desarrollar determinada actividad y qué actividades necesitamos para desarrollar el objetivo específico, entonces estamos cumpliendo con todos estos detalles que dice para la ejecución concreta y que corresponden al plan estratégico. ¿Sí? Entonces, ya creo que está explicada, pues hemos explicado la definición de lo que sería la planificación operativa. Consiste en formular planes a corto plazo en las diferentes unidades de la organización. Se utiliza para describir lo que las diversas partes de la organización deben hacer para que la empresa tenga éxito a corto plazo. Es un instrumento indispensable en el que se contemplan todos los detalles para la ejecución de acciones concretas. Si decimos, dice, ese proceso de planificación a corto plazo, dice, se llevará a cabo en unidades funcionales como son los servicios o como son también las unidades de los hospitales. Puede ser también en establecimientos de primer nivel de atención o en la red o en la microred. Si es que nosotros hablamos de la red, entonces diríamos el plan estratégico es para la red. Y los planes operativos van a ser para cada uno de esos establecimientos que conforman la red o la microred. Entonces queda claro que en establecimientos de primer nivel, en donde estamos hablando de las redes o de las microredes, entonces este planeamiento operativo va a ser para cada uno de los establecimientos de salud. Por lo tanto, como siempre estamos acostumbrados a trabajar con preguntas, decimos, en la planificación operativa, nos vamos a hacer las siguientes preguntas. ¿Qué se quiere hacer? ¿Para qué? Para poder llevar a cabo esos objetivos generales o objetivos estratégicos. ¿Quién va a ejecutar las tareas? Ya hemos dicho, en el orden jerárquico, objetivo general, objetivo específico, actividades y tareas. ¿Quién va a ejecutar las tareas? Cada una de las tareas. Por lo tanto, otra pregunta sería, ¿cómo se va a desarrollar el plan? Y lo otro, ¿cuándo se va a realizar? Entonces, cuando uno comienza a diseñar planes operativos, comienza a trabajar generalmente desde el mes de septiembre a octubre para el próximo año. Y viene la otra pregunta, ¿y con qué recursos lo vamos a hacer? Entonces, son, digamos, las 5 preguntas que nos van a orientar para nuestra planificación operativa. ¿Qué se quiere hacer? ¿Quién va a ejecutar las tareas? ¿Cómo se va a desarrollar el plan?
cuándo se va a realizar y con qué recursos lo podremos realizar. Acá tenemos 3 denominaciones que vamos a ir viendo: planes, programas y proyectos. La pregunta sería, ¿esto es sinónimo o no es sinónimo o cómo es? ¿Sí? Sería una de las preguntas que nosotros tendríamos que hacer. Y entonces la respuesta sería, el plan es el universo. Dice, abarca el conjunto de la problemática y tiene como referencia un ámbito espacio poblacional mayor, el plan. Entonces, en el plan, ¿qué ejemplo podríamos poner? Vayan pensando para después decir qué ejemplo ponemos en el plan, cómo desarrollamos los programas y cómo desarrollamos los proyectos. Decimos también que los programas y proyectos son parte del plan general y abordan solo un problema o un conjunto de ellos. Decimos, son parte del plan general y abordan solo un problema o un conjunto de ellos que están íntimamente relacionados a una situación problema. Entonces, lo que no va a cambiar es la situación problema, ¿sí? Pero el plan va a ser todo. Y los programas y los proyectos van a abordar, digamos, ciertas actividades, ciertas peculiaridades de cada uno de estos, ya sea programa o proyecto. ¿Estaríamos en la capacidad o estarían ustedes en la capacidad para poner un ejemplo al respecto? ¿Estarían en la capacidad para poner un ejemplo al respecto? Etcétera, podría ser un plan operativo que abarque solamente algún centro de salud, en el caso del plan, y en lo que son los programas, como son parte es más específicos, podrían ser de, por ejemplo, en el programa de planificación familiar, ¿no? O sea, solamente abarcaría un solo problema, ¿no? En este caso, lo que es planificación familiar. Disculpen, estaba cerrado el audio. Entonces les decía, vamos a poner un ejemplo que creo que va a ser que nos va a orientar mejor. Y diríamos, vamos a trabajar sobre tuberculosis. El programa podría ser el plan sobre, digamos, complicaciones de la tuberculosis. En el programa podríamos tratar qué cosa: tuberculosis drogoresistente, y en el proyecto podríamos decir, vamos a trabajar sobre la tuberculosis drogoresistentes en personas adultas. Y estamos tocando los mismos temas. Estamos abordando, digamos, desde un punto de vista general y después ya lo estamos abordando cada uno de los problemas. Ustedes, con este ejemplo que les acabo de mencionar, ¿podrían tener otro ejemplo? ¿Ustedes podrían tener otro ejemplo?
A ver, podemos poner ejemplos sobre desnutrición. El plan sería desnutrición. El programa, ¿qué podría ser? Perdón, no te entendí cómo es. Nutrición. No lo creo tanto, ¿no? De repente, en general, el plan sería desnutrición. El programa vamos a hablar de la desnutrición infantil. Y el proyecto, podríamos decir, vamos a hablar de la desnutrición infantil de 0 a 3 años. Entonces, ven cómo definitivamente eso se va desagregando y va tocando aspectos especiales. No sé si con eso quedaría un poco claro o podemos poner otro ejemplo que ustedes quieran. Podemos poner, si gustan, otro ejemplo que ustedes quieran. ¿Sí? ¿Hay algún otro ejemplo? ¿Perdona? Ya. El plan sería inmunizaciones. ¿Estamos hablando de COVID o estamos hablando de inmunizaciones en niños? ¿Sí? El programa sería las inmunizaciones en niños de 0 a 5 años. Y el proyecto sería las inmunizaciones contra ¿qué cosa? Contra el sarampión, poliomielitis, que en Estados Unidos está apareciendo casos de poliomielitis, creo que les he mencionado, ¿no? Entonces, ya hablamos, inmunizaciones plan. El programa, inmunizaciones en niños de 0 a 5 años. El proyecto, inmunizaciones antisarampionosa, inmunización antisarampionosa, o decíamos lo que está apareciendo nuevamente, ¿no? Como una enfermedad reemergente, y con eso ya está identificado plan, programa y proyecto. No sé si se entendió. ¿Se entendió? Ya, pasamos. Dice los planes, programas y proyectos. ¿De dónde se origina? Del análisis de la situación general, del análisis de la situación de salud, de la CIS. Mediante ese ASIS, nosotros identificamos problemas, eso ya lo sabemos, y si identificamos problemas, tenemos varios problemas, y esos problemas tenemos que priorizar. ¿Y eso nos sirve para qué? Para establecer los objetivos y las metas de quién, de los planes, de los programas y de los proyectos. O sea, ¿de dónde parte esto? ¿De dónde tenemos la información? En el análisis de situación de salud. Ahí identificamos los problemas, priorizamos los problemas y luego ya nosotros generamos los objetivos y las metas para poder, digamos, resolver este tipo de problemas. No se olviden de lo que vimos también el día sábado, análisis estratégico en establecimientos de salud, el análisis de la demanda y oferta, el análisis FODA. Si nosotros tenemos el análisis de la demanda y de la oferta más el análisis FODA, nosotros terminamos identificando y seleccionando problemas. Priorizamos problemas, analizamos los problemas. Si nosotros analizamos los problemas, ya tenemos los objetivos específicos.
Solamente cuando identificamos y seleccionamos problemas o los priorizamos, estamos frente a los objetivos generales. Entonces, de esa manera, yo creo que sí ya se entiende un poco mejor esa lámina que la pusimos el día miércoles y que de repente, no sé, no le entendieron, no le dieron mucha importancia o algo de eso pasó, ¿sí? ¿Cuáles son las actividades para formular el plan objetivo de un establecimiento de salud? Primeramente, identificar problemas. Segundo, analizar los problemas, que ya vamos a ver cómo los vamos a priorizar. Tercero, el análisis del problema. Y cuando decimos análisis de problema, podemos sintetizarlo con otra cosa, el buscar las causas. ¿Por qué se da? Luego, si ya tenemos las causas que están originando los problemas, podemos pasar a formular los objetivos. Y si tenemos los objetivos, decíamos, vamos bajando y ya tendríamos las actividades. Entonces, las 5 actividades para formular un plan operativo serían identificación de los problemas, priorización de los problemas, análisis de los problemas, formulación de los objetivos y programación de las actividades. Para la identificación de los problemas, ¿de dónde comenzamos a identificar problemas? Primeramente, de técnicas documentales como documentos, estadísticas, informes que puedan existir. Técnicas de observación directa, como sería la observación in situ, podría ser las encuestas, podría ser los censos. Técnicas interactivas, o sea, técnicas interactivas, quiere decir que están interactuando diferentes estamentos, diferentes personas, diferentes servicios. ¿Mediante qué esas técnicas interactivas? Mediante una lluvia de ideas. ¿Con qué? ¿Con quiénes trabajamos? Con grupos focales. Entonces, sería cómo nosotros identificamos esos problemas, de técnicas documentales, de técnicas de observación directa y de técnicas interactivas. Entonces, esas técnicas interactivas, por ejemplo, ¿podría participar quién? Podría participar una institución formadora, como sería la universidad, y una institución, digamos, prestadora de salud, como pudiera ser un hospital o pudiera ser una red de establecimientos de salud. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Comenzamos con identificación de problemas. Y para identificar problemas, creo yo que tiene que ser punto de partida el definir qué es un problema. Creo que lo hemos mencionado, pero no nos hemos detenido plenamente a poder hablar sobre este tema. Y decimos que el problema es la brecha que existe entre una realidad observada, ya sea en el ámbito externo o en el ámbito interno, y el marco valorativo o la visión. La brecha que existe, podemos decirlo de otra manera, entre lo que es o lo que tenemos en este momento y lo que debe ser. ¿Preguntas? ¿Si se entendió esto? Y acá seguimos. El problema es una brecha entre lo que es y lo que debe ser. Cuando hablamos de problemas, estamos hablando de elementos que obstaculizan el correcto normal desempeño de los procesos. Decimos, cuando hablamos de problemas, estamos hablando de elementos que obstaculizan el correcto o normal desempeño de los procesos. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos ahora? Pero ¿cuál es lo ideal? Esa diferencia, esa brecha que existe entre lo ideal y lo que tenemos, eso es el problema. ¿Sí? Ejemplo, para poder entender. ¿Algún ejemplo? ¿Algún ejemplo? Podríamos decir, vamos a hablar de la inmunización del COVID. ¿Qué tenemos ahora?
tenemos creo que entre 60 o 70% de la población mayor de 50 años que tiene las 4 dosis de la vacuna anti-COVID. Es lo que tenemos. Pero ¿qué deberíamos tener? Deberíamos tener por encima del 95% de la población mayor de 50 años con las 4 dosis. Entonces, esa diferencia que existe, que decíamos, entre ese 60 o 50% y ese 95% que estamos planteando, ese es el problema. Es la brecha entre que lo que nosotros esperábamos tener, que debemos tener, y lo que realmente tenemos. Creo que de esa manera, creo yo, queda bastante claro lo que sería la identificación del problema. ¿Sí? O todavía faltaría algo que no lo entendemos. Los problemas pueden ser de dos tipos, y eso ya lo hemos visto también en la clase pasada. Pueden ser problemas de oferta, y dentro de los problemas de oferta podrían estar los de gestión, podrían estar, y problemas en cuanto a la demanda. Y hemos identificado muy bien la clase anterior, problemas de oferta y problemas de demanda. En cuanto a los problemas de oferta, en la gestión, por ejemplo, tenemos infraestructura física, recursos humanos, equipamiento e insumos, procesos de gestión, prestación de la atención, calidad de la atención. Hablamos también de qué? De otro problema que es de oferta, hablamos de la cultura organizacional, que ya también sabemos de qué se trata. Hablamos del clima organizacional, hablamos de la motivación del personal. Entonces, acá estamos mencionando problemas que están relacionados a la oferta y principalmente a la gestión. Ejemplos. Falta de apertura en el turno tarde de los servicios de nutrición, psicología, enfermería, ecografía. ¿En dónde? En un centro de salud. Es un problema de oferta. Y te decimos, la oferta es lo que está en el establecimiento, la demanda es lo que está fuera del establecimiento. ¿Qué otro problema de oferta se puede presentar? Horario de atención limitado para la toma de muestras en el servicio de laboratorio. Entonces, ¿es un problema de gestión? Sí, es un problema de gestión. En cuanto a recursos humanos, insuficiente recurso humano de profesionales de salud médicos. Es un problema de oferta. Si hablamos de infraestructura, inadecuada infraestructura en el servicio de laboratorio. Entonces, también es un problema de oferta. Continuamos con ejemplos sobre equipamiento. Y así tenemos equipamiento obsoleto y en mal estado, falta de implementación y mantenimiento de equipos de cómputo, falta de abastecimiento y renovación de tensiómetros para los diferentes servicios y falta de abastecimiento de mobiliario. Entonces, miren cuántos ejemplos de problemas de oferta hemos mencionado en cuanto al equipamiento. Estamos mencionando 4 problemas de oferta. Entonces, que eso les quede claro, no se van a confundir en lo que son estos problemas de oferta. Y cuando hablamos de los problemas de demanda, estamos hablando de lo que está fuera del establecimiento. La demanda está fuera, no está dentro. Y en esos problemas de demanda podemos ver los problemas sanitarios. Ejemplos: prevalencia e incidencia de enfermedades, accesibilidad geográfica, cultural y económica, aspectos socioculturales, aspectos relacionados a saneamiento ambiental, ¿no? Entonces, problemas de demanda, prevalencia, incidencia de enfermedades, accesibilidad geográfica y cultural, económica, aspectos socioculturales, aspectos relacionados al saneamiento ambiental. En la población, ¿qué problema de demanda pudiera haber?
insuficiente cultura de autocuidado de la salud. Insuficiente cultura del autocuidado de la salud. ¿Qué quiere decir eso? Que las personas no se preocupan, vamos a decir, por tener un seguro de salud, no se preocupan por cuidar su salud, por vivir con hábitos saludables, ¿no? En cuanto a la salud, como problemas de demanda podríamos mencionar incremento de morbilidad por infecciones respiratorias, prevalencia de enfermedades de infecciones intestinales, prevalencia de enfermedades transmisibles como tuberculosis, ¿no? Entonces, en salud, incremento de morbilidad por infecciones respiratorias agudas, prevalencia de enfermedades de infecciones intestinales, prevalencia de enfermedades transmisibles. Entonces, son algunos de los ejemplos. Entonces, continuamos. Podemos hablar también de la accesibilidad. Y en la accesibilidad diríamos poca accesibilidad, relacionando el factor económico de un grupo de la población para acudir a la atención médica económica. Poca accesibilidad puede ser por factor económico, puede ser por factor geográfico, o puede ser también por factor cultural, ¿no? Entonces, digamos, los pacientes no confían en el centro de salud, no confían en los médicos, sino más bien confían de qué cosa, tienen más creencia en la medicina tradicional. Podemos poner también problemas de demanda en cuanto a saneamiento ambiental y dice, persiste contaminación del medio ambiente frente a establecimientos de salud por ubicarse el centro de recolección de material contaminado. ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿Algo que no esté claro? ¿Alguna pregunta? ¿Me están escuchando? ¿Alguna pregunta? ¿Puedo continuar? Sí, doctora. ¿Ya? Entonces decimos, si ya hemos identificado los problemas, si ya hemos descrito el problema, tenemos que seleccionarlo. ¿Por qué? Porque podemos tener 10 problemas y no vamos a poder tratar de resolver esos 10 problemas de inmediato. Entonces, por eso los tenemos que seleccionar y junto a la selección vendría lo que es la priorización. Y acá, entonces, podríamos ver algunos ejemplos, y tenemos, dice, prevalencia de enfermedades neonatales, diarreicas y respiratorias. Y acá vamos a mencionar problemas de oferta y a este otro lado vamos a mencionar problemas de demanda. Dentro de los problemas de oferta tenemos, a ver, para que ustedes no se me duerman, ¿quién me puede ayudar y puede leer esta lámina? ¿Quién me puede ayudar? ¿Y la lee? Yo, doctora. Perfecto. Alta mortalidad infantil en menores de 5 años, prevalencia de enfermedades neonatales, diarreicas y respiratorias. Y aquí se presentan problemas en la oferta y problemas en la demanda. Con respecto a problemas en la oferta, tenemos escasa actividades preventivo-promocionales, inadecuada calidad de servicios, inadecuada organización de los servicios. Con respecto a la inadecuada calidad de servicios, tenemos inadecuado desempeño de técnico del personal, inadecuada planificación de servicios, limitadas acciones de supervisión y seguimiento de las actividades. Con respecto a la inadecuada organización de los servicios, tenemos insuficiente equipo de infraestructura, disponibilidad limitada de insumos, desarticulación de las actividades de establecimientos, débil sistema de referencias y contrarreferencias, débil sistema de información.
Por otro lado, en problemas en la demanda tenemos limitada capacidad económica, actitud negativa hacia el servicio, A ver, diferencia de discúlpame un patrones culturales. momentito en problemas de oferta. Algo que les llame la atención, algo que quisieran, digamos, ampliar de lo que estamos hablando de estos problemas de oferta desde este punto de vista. ¿Qué entendemos, por ejemplo, cuando decimos inadecuada planificación de los servicios? ¿Qué entendemos? ¿Qué entendemos? No tenemos una planificación, entonces no sabemos a dónde vamos. Es un problema de oferta. Porque si no tenemos planificado, entonces tampoco sabremos qué vamos a ofrecer a nuestros pacientes. Se habla y se dice limitadas acciones de supervisión y seguimiento de las actividades. La pregunta va para todos los del grupo. Puede ser una pregunta de examen también, ¿no? Pues se me puede ocurrir. Limitadas acciones de supervisión y seguimiento de las actividades. ¿Con cuál de los subprocesos de la administración tiene que ver este problema de la oferta? ¿Con cuál tendría que ver? Miren, el próximo lunes están dando examen. Doctora, con el control. Con el control. Muy bien. Están perfecto. Hablamos también de la inadecuada organización de los servicios, donde se habla de equipos, de infraestructura, de insumos. Y viene otro problema, desarticulación de las actividades de los establecimientos. ¿Qué les hace pensar esto? ¿Respuestas? Que hay falta de coordinación. Y esto que les estoy diciendo, no solamente los ejemplos que están ahí, sino lo que estamos tratando de analizar, qué cosa es la forma como ustedes tienen que ir desarrollando, y creo que ya lo están haciendo, cómo se están desarrollando los casos administrativos, ¿sí? Luego dice, débil sistema de referencias y contrarreferencias. Y cuando hablamos de débil sistema de referencias y contrarreferencias, nos hace pensar que no estamos trabajando en red, ¿sí? Débil sistemas de información. Hemos dicho también que la información es sumamente importante. Si es que no tenemos una información que sea oportuna, que sea veraz, que sea completa, entonces, ¿cómo nosotros vamos a poder dirigir? ¿Cómo nosotros vamos a poder tomar decisiones adecuadas? Entonces, esto que estoy haciendo y que pregunto qué cosa es, a qué se deben las causas, entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos analizando los problemas, ¿sí? ¿Puede continuar, por favor, con los problemas de demanda? Problemas en la demanda. Limitada capacidad económica, actitud negativa hacia el servicio, que esto abarca digamos que los puntos son desconocimiento de los beneficios de los servicios que prestan los establecimientos y mala percepción de servicio. Diferencias de patrones culturales sobre salud, población no conceptúa adecuadamente la salud, temor de hacer uso de los servicios de salud, población no conoce los efectos de los problemas de salud y alejamiento de sus prácticas tradicionales. Así es, entonces va de la mano. La actitud negativa del servicio, ¿por qué? Porque no conocen bien el servicio. Y esto sirve para hacer un paréntesis y una recomendación. Cuando ustedes vayan a hacer su serum, yo diría lo primero que tienen que hacer es tratar de hacer de repente focus group con las autoridades de la población para que conozcan el servicio de salud que brinda ese puesto de salud. Para que
con qué personal cuentan, de qué hora a qué hora trabajan, y que ese horario se podía cambiar de acuerdo a qué, a las necesidades de los pacientes. No sé si en un momento les comenté a ustedes o ha sido en otro grupo que hemos comentado, que una vez llegamos a hacer una supervisión. Era las 9:10 de la mañana, el centro de salud vacío. Entonces le preguntamos al jefe de salud, que era ya no un serumista, sino ya era un médico, ¿qué era lo que pasaba? Pues dijo, no, siempre es así. Entonces, bueno, comenzamos a dar una vuelta, regresamos 11, 12, 1, vacío. 2 de la tarde, el médico estaba cerrando el centro de salud, decía, bueno, ¿sabe qué, doctora? Así es, no viene la población, no viene. Entonces, prácticamente por eso es que nosotros, usted ve que no tenemos atenciones, porque la gente no viene, ¿no? Entonces, podía caber lo que está hacia abajo, una mala percepción del servicio. ¿Podría darse ese caso? Sí, podría darse ese caso. Pero nosotros, me refiero a nosotros, el grupo supervisor que habíamos ido, no nos podíamos quedar con lo que nos decía el personal de salud, sino que nosotros teníamos que ir a buscar, digamos, qué otra cosa había, qué otra información había, y en este caso sí, directa, definitivamente de la población. ¿Y qué cosa creen ustedes que encontramos? Encontramos lo siguiente, que la población nos decía que ellos eran eminentemente personas dedicadas a la agricultura. Entonces, en la mañana, muy temprano, salían a los diferentes terrenos, ¿no? A sembrar, a recoger, estaban trabajando. Ellos terminaban de trabajar eso a las 3, 4 de la tarde. No venían al centro de salud. ¿Por qué razón? Porque cuando ellos ya querían venir a esa hora, el centro de salud estaba cerrado. Y cuando le decían al médico de que ellos no podían venir temprano, que tenían problemas de salud en su familia y que quería que los viera el médico, ¿qué le contestaba? Le decía que no podía porque su horario era de 8 a 2 de la tarde. Entonces, miren todas las cosas que se pueden originar, y creo que cuando hablábamos de oferta, hablamos en un momento que yo les dije que no había coordinación. No sé dónde estaba, pero lo hemos mencionado, ¿no? Que no había, les dije, ¿por qué es eso? Porque no hay una coordinación. Entonces, el médico se ponía, yo trabajo de 8 a 2 de la tarde. Sí, pero de 8 a 2 de la tarde la población no está. Entonces, miren todas estas cosas que uno puede encontrar. ¿Y por qué les comento esto? Porque ustedes tienen que buscar, y eso es analizar el problema, las causas, ¿por qué se dan? ¿Por qué los pacientes no van? Era la pregunta, ¿por qué no van? Porque tienen una mala percepción del servicio, tienen temor al servicio, prefieren la medicina tradicional. No era ninguno de esas la respuesta. La respuesta simplemente era que a la hora que atendía el centro de salud, ellos no podían estar presentes. ¿Alguna pregunta o comentario? Seguimos. Tenemos, dice, identificación y selección de problemas, descripción del problema. La descripción del problema responde a estas preguntas. ¿Qué? ¿Qué es? ¿Cuándo se da? ¿Dónde se da? ¿Quién? ¿Quién es? La respuesta es la población, en el ejemplo que estamos poniendo. ¿Por qué se da? ¿Cuánto se da? ¿Cómo se da? ¿Y cuáles son los efectos? El efecto final era, esto, ¿cómo se llama? Población que no era atendida en el establecimiento, no porque tuvieran problemas, no, simplemente porque había una falta de coordinación entre el personal del centro de salud, el médico jefe, y la población. Entonces, pasamos a lo otro. Ya hemos mencionado las preguntas que son claves para la descripción del problema. Pasamos a ver lo que se denomina la selección y priorización. Dice que eso está en base a criterios para priorización de problemas, tanto de oferta como de demanda.
Y que la matriz de selección, que en esa matriz de selección, nosotros tenemos que ver diferentes ítems, como son la frecuencia, la importancia, la vulnerabilidad y la magnitud. La frecuencia, la importancia, la vulnerabilidad y la magnitud. ¿Sí? Comenzaremos por la priorización de los problemas, y para priorizar problemas tenemos una matriz de priorización que la vamos a ver a continuación. Dice que la priorización y selección de problemas decidirá el orden de prioridad según el cual los problemas identificados pueden ser solucionados. El orden de prioridad según el cual los problemas identificados pueden ser solucionados. Para eso se utiliza esta matriz de priorización. Y decimos, ¿por qué los problemas se tienen que priorizar? ¿Por qué no decimos, bueno, tenemos 5 problemas y ahí está? Pero no puede ser así. ¿Por qué? Porque no todos los problemas tienen igual repercusión para la gestión. Porque no existen suficientes recursos para solucionarlos. Y porque no todos los problemas necesitan inmediatas soluciones. Este problema que siempre lo pongo como ejemplo, la desnutrición, ¿no? Es un problema que necesita solución, pero no es una solución inmediata. ¿Inmediata qué podría ser? Podría ser, por ejemplo, una malaria, un paludismo, o podría ser el COVID, ¿sí? Entonces, tengamos en cuenta, se priorizan los problemas, porque no todos los problemas tienen igual repercusión en la gestión, porque no existen suficientes recursos para solucionarlos y porque no todos los problemas necesitan inmediatas soluciones. Y acá tenemos lo que se denominan los criterios para para construir nuestra matriz de priorización. Y entre estos criterios para construir la matriz de priorización tenemos los siguientes. Tenemos primeramente la magnitud. ¿Y la magnitud cómo la definimos? La magnitud la definimos desde el siguiente punto de vista. ¿Qué cantidad de la población es afectada por el problema? Magnitud, ¿qué cantidad de la población? ¿Un 50% de la población? ¿Un 60% toda la población? ¿O un escaso número de familias en la población? Luego, ¿qué se tiene que ver? La trascendencia. ¿Cuán importante es el problema y cuál es el impacto que causa? ¿Cuán importante es el problema? Ejemplo, COVID-19, problema importante. Y el impacto que causa, lo que decíamos hace un momento, que tenemos esto, que no se ha cumplido la expectativa de las 4 dosis en mayores de 50 años. No porque no haya vacunas hay, sino porque la gente no se quiere vacunar. Entonces, ya estamos definiendo 2 temas que son magnitud y trascendencia. Luego podemos tener otro criterio, la eficacia de las intervenciones. Si nosotros tratamos de resolver este problema, ¿no? Si nosotros tratamos de hacer estas cosas, estas actividades, ¿qué posibilidad hay que el problema se resuelva? Ejemplo, si nosotros decimos que las personas no vengan a un lugar para vacunarse de COVID, sino que más bien, ¿qué cosa se va a hacer? Se va a ir casa por casa para poderlas vacunar. Entonces, ese es el ejemplo que sirve para responder a esta pregunta, eficacia de intervenciones. ¿Qué posibilidad de solución tiene el problema? Podemos tener también otro criterio, que sería riesgo. Y el riesgo lo enfocamos desde ese punto de vista. ¿Qué probabilidad tiene el problema de ocasionar daños importantes? ¿Qué probabilidad tiene el problema de ocasionar
daños importantes. Volvemos con el COVID, creo que es mejor ejemplo y que, digamos, creo, me imagino, que todos nosotros, tanto yo como ustedes, conocen, porque bueno, pues esto ha sido una pandemia, esto se ha visto desde el comienzo, esto ya tenemos 2 años y seguimos viendo el problema, ¿no? Entonces, el riesgo. ¿Qué probabilidad tiene el problema de ocasionar daños importantes? ¿Sí? Vamos a decir, vienen las fiestas de fin de año, ya toda la gente está afuera, va a ser primer año, después de 2 años, que todos van a estar afuera, podrán celebrar Navidad, Año Nuevo, ¿no? Y no va a ser cosa que en enero o comienzos de febrero, nuevamente los casos de COVID y sus diferentes variantes pudieran aumentar. Entonces, miren que existen criterios para estas matrices de priorización y de las cuales se tiene que poner en lo que nosotros vamos a ver en adelante. Lo que estamos viendo. Problemas identificados de oferta y demanda. Solamente los listamos. Nosotros acá no los podemos priorizar, no podemos pensar que vamos a poner en el número 1 es el que es el más importante ni el número 2. Simplemente acá, como ustedes están viendo, los vamos a listar. Y acá están nuestros criterios de priorización: la magnitud, la trascendencia, la eficacia de las intervenciones, y acá hay otro criterio: costo de la intervención. ¿Por qué? Porque muchas veces tendríamos que hacer la pregunta: ¿se justifica este gasto, este costo de intervención para tratar de solucionar el problema? O de repente vamos a gastar tanto, pero no vamos a solucionar el problema. Si acá trabajamos con estos 4 criterios de priorización, entonces vamos a tener lo que ustedes leen arriba, en la mano derecha, que dice prioridad. Y entonces la suma de los puntajes nos va a dar la prioridad. Vamos a decir, un problema podrá tener 10 puntos, otro podrá tener 15 puntos, otro podrá tener 5 puntos, otro podrá tener 4 puntos. Y decimos, vamos a trabajar en el rango de puntuación de 0 a 20. Pero para trabajar en esos criterios de priorización, tenemos que decir el cómo se va a hacer. ¿Cuál es la estrategia para trabajar bien la matriz de priorización? Vamos a conformar un focus group que puede tener 8, 10 o máximo 12 personas, donde vamos a hacer primeramente una lluvia de ideas de todos los problemas que se puedan dar. Después, de esa lluvia de ideas, vamos a seleccionar, porque pudieran darse problemas que no tienen que ver nada ahí, ¿no? Y entonces no va a entrar en esta matriz de priorización, simplemente por criterio los vamos a retirar, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Decimos, vamos a trabajar con una puntuación de 1 a 20. No es que digamos, bueno, ¿y cuánto le ponemos de magnitud? ¿Le ponemos 15 puntos? ¿Le ponemos 10 puntos? ¿Cuánto le ponemos? No puede ser así, definitivamente. Porque prácticamente estaríamos, ¿qué cosa? Estaríamos cambiando la idea y obligaríamos a todos a pensar igual. Si yo me paro y digo, miren, en cuanto a la magnitud del problema del COVID-19, a mí me parece que si tenemos un puntaje de 0 a 20, podríamos ponerle como magnitud, ¿no? Podríamos poner 15. ¿Están de acuerdo? Sí, dicen todos. Y así para cada uno de los criterios. Esa no es la idea. La idea es que esto sea, digamos, personal. Entonces, cada persona de esas 8 personas que están conformando ese focus group va a poner, digamos, un puntaje. Después de esos puntajes, son 8 personas, los vamos a sumar y los vamos a dividir entre 8. Y ahí sí ya tenemos el puntaje para la magnitud, podemos tener el puntaje para la trascendencia, el puntaje para la eficacia de las intervenciones o también para el costo de intervenciones. Y eso nos va a dar al final lo que estamos poniendo acá. Si estamos hablando que nuestro puntaje va a ir de 0 a 20, definitivamente lo que se acerque más a 20 es lo que van a tener mayor prioridad. Y vamos a ver más adelante. ¿Alguna pregunta?
¿Alguna pregunta? Problemas de demanda. Podemos trabajar junto los problemas de demanda y de oferta, o los podemos trabajar en forma separada. Problemas de demanda. Dice, insuficiente cultura de autocuidado de la salud. Incremento de morbilidad por infecciones respiratorias agudas, prevalencia de enfermedades, de infecciones intestinales, prevalencia de enfermedades transmisibles, alta prevalencia de embarazo en adolescentes. Y entonces se ve que acá se está trabajando con el puntaje de 0 a 20. Y así vemos, para lo primero, insuficiente cultura de autocuidado de la salud, la frecuencia 3, trascendencia 3, eficacia de la intervención 2, riesgo 2. 3 más 3, 6. 6 y 2, 8 y 2, 10. Hemos sumado todos los criterios y nos da 10. Vamos a poner para la prevalencia de enfermedades intestinales, frecuencia 4, trascendencia 3, eficacia de las intervenciones 3, riesgo 2, prioridad 12. Y tenemos, está marcado con rojo alta prevalencia de embarazos en adolescentes, frecuencia 3, trascendencia 3, eficacia de intervenciones 4, riesgo 4, prioridad 13. Entonces, quiere decir que de acá de esos problemas de demanda podríamos priorizar este que está en rojo, alta prevalencia de embarazo en adolescentes. Segundo, primero, eso se tendría que decidir porque los dos tienen el mismo puntaje, prevalencia de enfermedades transmisibles de tuberculosis. Luego vendría como tercero, prevalencia de enfermedades intestinales, tiene una prioridad, un puntaje 12. Luego el incremento de morbilidad por infecciones respiratorias, que tiene un puntaje de 11. Y finalmente sería la insuficiente cultura de autocuidado de la salud, que tiene un puntaje de 10. Entonces, de esa forma ya ustedes han construido su priorización de problemas de demanda. Siguen los problemas de demanda, continúan, ya no los voy a mencionar. Y tenemos criterios de oferta. En los problemas identificados de oferta, tenemos falta de apertura de turno tarde en varios servicios, horario de atención limitado para la toma de muestras en el servicio de laboratorio, falta de marketing en el servicio de laboratorio en el turno de la tarde, e insuficiente oferta de servicios de salud en la atención fuera del centro de salud. Igual, tenemos la frecuencia, la trascendencia, la eficacia de intervenciones y el riesgo, y tenemos la prioridad. Entonces, acá, ¿cuál es el que tiene? ¿Cuál iría primero? Tendría que ir el que tiene el puntaje 11, que es la insuficiente oferta de servicios de salud en la atención fuera del centro de salud. Luego tendría que ir como segundo la falta de apertura en el turno tarde en los servicios de nutrición, de psicología, de enfermería. Tercero, podríamos considerar el horario de atención limitado para la toma de muestras. Y en cuarto lugar, estaría la falta de marketing en el servicio de laboratorio en el turno tarde. Entonces, de esa manera es como se construye la priorización de los problemas que acabamos de ver tanto de oferta como de demanda. Acá se han identificado otros problemas. El que está con rojo es el que tiene mayor puntaje 12. Inadecuada infraestructura de servicios de laboratorio que provoca hacinamiento y ventilación inadecuada, asimismo dificultad en la toma de muestras. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Sí, doctora. Sí. Una pregunta, ¿qué pasa cuando dos problemas tienen el mismo puntaje alto de prioridad? Ya. Si tienen el mismo puntaje, tendríamos que decidir, digamos, cuál debe ir primero. O la otra cosa que sería más adecuado. De repente ponemos otro criterio de priorización, analizando los problemas, analizándolos, y ponemos otro criterio de priorización y trabajamos con los dos. Asignamos el puntaje de 20 y comenzamos a trabajar nuevamente lo que acabamos de hacer, pero ya solamente con los dos. Entonces, definitivamente, si tú haces eso,
ya no van a estar, ya no van a tener los dos el mismo puntaje. Uno va a tener más puntaje que el otro y ya estaríamos priorizando de forma, ¿cómo les podría decir? En forma, en la debida forma, estaríamos priorizando el problema, porque si no nos queda la duda, ¿no? Tenemos los dos, tienen el mismo puntaje. No sé si respondí tu pregunta. Sí, doctora, gracias. Ya. ¿Alguna otra pregunta que haya que hacer? Por lo tanto, se habla del listado de problemas priorizados y así tenemos problemas sanitarios de demanda y problemas de gestión, de oferta, por ejemplo, falta de recurso humano o de demanda, difícil acceso a los servicios de salud. Ahora, ¿qué otra cosa podemos comentar? ¿Qué otra cosa podemos hablar en relación a los problemas priorizados? Podemos decir que los problemas priorizados durante el análisis estratégico se constituyen en el punto de partida para determinar los objetivos generales del plan operativo institucional. Los objetivos generales, ¿sí? No todos los problemas tienen la misma importancia para la gestión. Del mismo modo, no todas las causas, es decir, el por qué se ha dado, son importantes para la evaluación del problema. No todos los problemas son importantes para la gestión. Asimismo, no todas sus causas son importantes para la evaluación del problema en sí. ¿Sí? Nudo crítico, muchos hablan del nudo crítico, entonces vamos a definir qué es nudo crítico. Dice que es el problema donde confluyen la mayor cantidad de explicaciones, ¿no? Del problema priorizado. Entonces, hablamos por qué se da el problema y decimos por esta causa, por esta. Entonces, a eso se refiere cuando dice mayor cantidad de explicaciones del problema priorizado. Los mayores de 50 años, decíamos que no se ha cumplido con lo que se esperaba y tenemos que un menor porcentaje se ha vacunado. Entonces, el nudo crítico sería, una, porque son personas de edad y tienen temor. Segundo, porque al comienzo se comenzaron a ver que había complicaciones por la cuarta dosis de la vacuna. Tercero, digamos, los vacunatorios cambiaron de localización y entonces eso trajo problemas y prácticamente las personas un poquito dijeron, bueno, ¿y ahora dónde vamos? Sabían que dónde se habían puesto las 3 dosis de la vacuna, en la cuarta dosis ya no estaba ese vacunatorio, decían que vayan a otro vacunatorio. Entonces, creo que con eso estoy poniendo el ejemplo de lo que sería que el nudo crítico es el problema donde confluye la mayor cantidad de explicaciones del problema priorizado. ¿Preguntas antes de continuar con el análisis de los problemas? ¿Preguntas? ¿Pregunta antes de continuar? Si no hay preguntas, avanzamos al análisis de los problemas. Y así diremos que el análisis de los problemas consiste en analizar las causas que generaron los problemas. ¿Para qué cosa? Para evaluarlas mejor y plantear soluciones. Y una cosa que yo no quiero que ustedes se olviden. El analizar causas, digamos, es lo que nos va a poder facilitar plantear las alternativas de solución, porque sabemos las causas. Entonces, para pensar en cómo solucionar este problema, yo me voy a basar en qué cosa, en las causas que generan el problema. No sé si se me entiende lo que estoy diciendo. ¿Se entendió? ¿Se entendió?
para ese análisis de problemas, o sea, el buscar las causas, tenemos dos herramientas. Una se denomina diagrama de causa-efecto, conocida también como espina de pescado, y la otra se denomina árbol de problemas. Comenzaremos definiendo la primera herramienta, diagrama de causa-efecto o espina de pescado. Dice que este es utilizado para el análisis de problemas en planeamiento estratégico y operativo. Y además es utilizado en procesos de mejoramiento continuo de la calidad. Eso lo dejamos de lado para que no nos confunda, lo podemos ver en su momento cuando hablemos de calidad. Y ahora nos quedamos que nos sirve para el análisis de los problemas, en el plan estratégico y en el plan operativo, ¿sí? Y hablamos del árbol de problemas y lo definimos de la siguiente manera, que es la herramienta que se va a usar para el análisis de problemas en el planeamiento operativo, que es utilizado para la formulación del marco lógico de proyectos de inversión pública y de cooperación internacional. Entonces, también nos quedamos solamente en lo primero, que es lo que nos va a servir, lo otro es otra cosa, utilizado para el análisis de problemas en el planeamiento operativo. ¿Sí? Y acá tenemos un esquema de lo que sería un diagrama de causa-efecto. Lo que sí, que está volteado, uno lo utilizan así, pero generalmente se usa al contrario. O sea, el problema central no estaría acá, sino estaría al lado derecho. Y entonces ustedes ven, tenemos causa 1, causa 2, causa 3, 4, 5, 6. ¿Por qué hasta 6 causas? Porque no se puede, no se debe, no es que no se puede, no se debe poner más. Porque si nosotros ponemos más causas, entonces definitivamente nos vamos a desorientar totalmente. Entonces, se trabaja bien si solamente planteamos 4 causas. Pero lo máximo que podríamos plantear son 6. Entonces vamos a ir viendo que tenemos una causa, vamos a decir, por ejemplo, equipamiento. Entonces tenemos problemas en el equipamiento y la pregunta sería, ¿por qué se da ese problema en equipamiento? Porque no hay presupuesto. ¿Por qué se da el problema en equipamiento? Porque no se tuvo en cuenta en el plan operativo. ¿Por qué se da ese problema? Porque el equipo es obsoleto. Entonces, para solamente poner ese ejemplo para que ustedes puedan tener una idea de lo que estamos diciendo. Y acá tenemos, ya para que ustedes puedan entenderlo, dice, el problema es la ineficiencia en el uso de los recursos. Y entonces decíamos que ponemos causa 1. Acá, causa 1 vamos a denominarla infraestructura. Y tenemos problemas en la infraestructura, ¿por qué? Porque hay ambientes que no ofrecen condiciones de comodidad y confort. Tenemos problemas en infraestructura física, ¿no? Porque hay ambientes que son vulnerables ante situaciones de desastres. Y ustedes ven, ese problema de infraestructura, que es el problema general, hemos respondido con 2 alternativas. ¿Por qué tenemos el problema en la infraestructura? Decíamos, porque ambientes no ofrecen condiciones de comodidad y confort, y porque los ambientes son vulnerables ante las situaciones de desastres. La otra cosa que tenemos que tener en cuenta, no podemos abrir mucho, ¿no? Entonces no podemos poner acá, por ejemplo, problema de infraestructura, 5 o 6 causas, ¿no? Nos quedamos con 2, con 3, máximo con 4. Tenemos el problema en cuanto a los recursos humanos. ¿Por qué se da este problema de recursos humanos? Porque hay falta de personal del área administrativa calificado. ¿Por qué? ¿Por qué otra causa? Porque hay ausencia de política de capacitación y de desarrollo. Y otra causa, porque el personal está poco motivado. ¿Sí? Y podríamos tener una tercera causa. Una tercera causa nos habla de la organización de los servicios. Entonces, ¿qué pasa con la organización de los servicios? ¿Están desorganizados?
¿No nos hemos preocupado de ver su organización? Entonces las respuestas pueden ser: ¿por qué hay falta de articulación y coordinación entre los servicios? ¿Qué otra causa? Porque falta una mayor capacidad de respuesta de las necesidades y de la atención de la población. Entonces, miren cómo ya hemos visto, hemos examinado 3 causas. Luego, ¿qué tenemos? Hablamos sobre el sistema de gestión. ¿Qué pasa con el sistema de gestión? Hay falta mayor acceso a Internet. Entonces, no gestionamos bien, dice, porque no tenemos acceso a Internet. ¿Por qué otra cosa? Porque no existe una red informática para todo el establecimiento. ¿Por qué otra cosa? Porque hay sistemas de costos que no responden a las necesidades del establecimiento. Hablamos del proceso de atención. ¿Qué pasa? Hay ausencia de mecanismos efectivos de control de procesos y calidad, y hay baja utilización de los protocolos del CIE-10, que es de diagnóstico, ustedes lo conocen muy bien, y del DCI. ¿Y qué pasa con el equipamiento? Hay este problema con el equipamiento porque tenemos ausencia de mantenimiento preventivo y oportuno, y porque tenemos una tecnología de equipamiento insuficiente. Entonces, miren cómo nosotros hemos armado y hemos trabajado con lo que sería, digamos, el diagrama, con lo que sería el diagrama de causa-efecto o diagrama de Ichikawa, ¿sí? Y hemos partido de la premisa que el problema es ineficiencia en el uso de los recursos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Pasamos entonces a ver lo del árbol de problemas. Y tenemos el árbol de problemas. Tenemos acá el problema. Es como si fuera un árbol, ¿no? Nos imaginamos que es un árbol. Esto serían las raíces, este sería el tronco, y estos ya serían, ¿qué cosas serían? Las hojas, ¿verdad? Y acá tenemos, en el centro, tenemos el problema. Debajo, ¿por qué se da el problema? La misma pregunta que nos hacíamos. La causa primaria, se denomina también directa o inmediata, da lugar a los objetivos específicos. Si nosotros tenemos esta causa primaria y decimos por qué se da, entonces tenemos como resultado la causa secundaria indirecta o mediata, que ya da lugar a lo que vendrían a ser las actividades. Lo que está por encima, no lo tocamos, no nos interesa a nosotros para nuestro plan operativo. A nosotros nos interesa trabajar con la parte de abajo. Pero para que sepan, para que lo vamos a ver de repente más adelante, tenemos del problema efectos directos y tenemos finalmente, valga la redundancia, un efecto denominado efecto final. Ejemplo, difícil acceso a los servicios de salud materno-infantiles. Decimos las causas, ¿por qué? La pregunta es, ¿por qué tenemos difícil acceso a los servicios de salud materno-infantiles? Primero, porque hay una baja cobertura de los servicios de salud materno-infantiles. Hay una baja cobertura. O sea, no tenemos una buena oferta que esté coberturando, digamos, todos estos problemas de salud de la madre y del niño. ¿Qué otro problema existe? Hay presencia de barreras socioculturales. Entonces, estos dos que acabo de mencionar se denominan las causas directas que van a dar lugar a los objetivos específicos. Si nosotros nos hacemos la pregunta, ¿y por qué hay baja cobertura de los servicios de salud materno-infantil? La respuesta es, porque hay una oferta insuficiente de servicios de salud materno-infantiles, porque hay una oferta insuficiente. Acá hablamos de acceso, pero acá hablamos de oferta insuficiente. ¿Por qué hay presencia de barreras socioculturales? Porque hay desconocimiento por parte de los pacientes de los beneficios de una adecuada atención materno-infantil. ¿Por qué otra causa? Porque hay diferencias entre los patrones culturales de los profesionales de la salud y los pacientes del área.
Esto que nosotros vemos en la parte inferior nos da origen a lo que serían las causas indirectas. Por lo tanto, estas causas indirectas responde a lo que sería ¿qué cosa? A lo que serían las actividades. Las directas, objetivos específicos, las indirectas, actividades. ¿Alguna pregunta? El mismo ejemplo, pero ya con los efectos, ¿no? Efectos directos. Si hay un difícil acceso a los servicios de salud materno-infantiles, un efecto directo será manejo inadecuado del periodo de la niñez. Otro será que no se realizan los cuidados preventivos necesarios durante el periodo de la niñez, que estos dos dan lugar a que no se detectan las complicaciones de enfermedades a tiempo, efectos indirectos. Otro indirecto, no se tratan las complicaciones y enfermedades a tiempo. Por lo tanto, el efecto final será alta tasa de mortalidad materna infantil. Esto solo para conocimiento de ustedes, no para tocarlo, porque si no nos vamos a desorientar un poquito. Nosotros vamos a trabajar con lo que está en la parte de las raíces. ¿Sí? Esto ya lo hemos visto. Causas directas, objetivos específicos, causas indirectas, actividades. Esos son los efectos, los hemos visto. Y acá lo tienen todo el árbol completo. Este árbol, decíamos, nos sirve también para otras cosas, no necesariamente para el plan operativo. Para el plan operativo simplemente trabajamos con la parte inferior, no trabajamos con los efectos. ¿Qué tenemos acá? Identificación de problemas obstetricia de alto riesgo. Esto que estoy colocando acá es, digamos, un trabajo que hizo un grupo de compañeros de ustedes de otra promoción, ¿no? Trabajaron muy bien esta identificación de problema y en obstetricia de alto riesgo. Entonces, pusieron los problemas identificados, complicaciones médicas del embarazo, gran multigesta multípera, gestante añosa, embarazo en adolescentes. Trabajaron con los criterios de magnitud, trascendencia, eficacia de intervenciones, costo-intervención. Les dieron el puntaje y ustedes ven acá, el puntaje se supone que fue de 0 a 20, y ustedes ven el primer problema priorizado, embarazo en adolescentes, con un puntaje de 15. Ya sabemos cómo se llegó a ese puntaje, ya lo hemos mencionado. Y entonces, lo pusieron así, incremento de maternidad en adolescencia. Ellos buscaron el ASIS y dijeron 13% de las mujeres de 12 a 19 años son madres en el Perú. ¿Por qué? Porque hay inicio temprano de las relaciones sexuales. ¿Por qué hay inicio? O sea, sería el objetivo específico. ¿Por qué hay inicio temprano de las relaciones sexuales? Porque hay violencia sexual y porque hay cambios culturales sociales. Entonces, eso ya, si nosotros estamos hablando ahorita de problemas, después ya lo ponemos en positivo, nos van a dar origen a las actividades. ¿Qué otra cosa tenemos? ¿Y por qué hay cambios culturales y sociales? Porque hay malas relaciones familiares. ¿Y porque hay pérdida de valores? Entonces ya sería, digamos, si nosotros eso está en negativo, ya decimos, lo ponemos en positivo, ¿qué vamos a hacer? Entonces, ¿qué tendría que hacerse? Educarse para que las personas tengan valores y tratar de mejorar las relaciones familiares. ¿Qué tenemos al otro lado? Como objetivo específico, como causa, como una de las primeras causas, tenemos uso inadecuado de métodos anticonceptivos. ¿Por qué? Porque hay un bajo nivel educativo. ¿Por qué otra razón? Porque hay desconocimiento, ya serían las actividades. La tarea podría ser, ¿por qué hay desconocimiento? Porque hay falta de difusión. ¿Por qué otra cosa? Uso inadecuado de métodos anticonceptivos, porque hay un elemento cultural religioso. Entonces, ya ustedes tienen problema general, problemas específicos con las causas primarias. Eso de acá, violencia sexual, cambios culturales, bajo nivel educativo, desconocimiento, elemento cultural religioso,
vendrían a ser las causas secundarias o indirectas que dan origen a las actividades. ¿Sí? No vamos a tocar lo de arriba, no vamos a hablarlo sobre los efectos, ustedes ya lo pueden ver. Y entonces, si nosotros tenemos alta frecuencia de embarazos en las mujeres, en adolescentes, perdón, ¿cuál va a ser el objetivo? O sea, lo que yo les decía, lo ponemos en positivo, va a ser disminuir la frecuencia de la maternidad en la adolescencia. ¿Mediante qué? El informar sobre el inicio temprano de las relaciones sexuales, sobre el uso adecuado de métodos anticonceptivos. Estos serían ¿qué cosa? Los objetivos específicos. Y eso de informar sobre el inicio temprano de las relaciones sexuales tendría que ver con disminuir el control de la violencia sexual, ver los cambios culturales sociales mediante la promoción de valores y de promoción de la comunicación y unidad familiar. Esto ya no serían actividades, esto ya serían tareas. Igual para el uso adecuado de métodos anticonceptivos, tenemos manejo de tema de escuela, instrucción sobre y utilización y vencer el tabú cultural religioso. No vemos los efectos, continuamos. Por lo tanto, dice que de analizar problemas se identifican sus causas y de las causas directas se establecen los objetivos específicos. ¿Está bien claro? Lo he venido repitiendo creo que como 10 veces. Y con eso estaríamos dando por finalizado la primera clase en relación al plan operativo. ¿Alguna pregunta que tuvieran? Si no hay ¿alguna pregunta? Bueno, entonces si no hay preguntas, con eso estaríamos terminando la clase de hoy día, ¿no? Agradecer también al delegado que ustedes tienen, a Eric, por su preocupación. Yo no sé qué pasó, sinceramente no sé qué pasó. Teníamos las clases colgadas y ahora qué pasa, que no tenemos las clases colgadas. Ya la preocupación de él, por eso te digo, le agradezco la preocupación de él, ¿no? Como ustedes también tendrían que agradecerle, entonces ya se las he enviado por correo para que ustedes puedan tener las clases. Ustedes saben que de la primera semana a la quinta semana, ¿no? Es, digamos, los temas que se van a tocar en el primer examen, que será el día lunes. La hora se las voy a confirmar. Entonces, con esto estaríamos dando por concluida la clase y nos vemos en el seminario en unos 20 minutos a media hora. ¿Sí? Muchas gracias. Gracias, doctora. Gracias. Doctora. Gracias, doctora. Gracias, hasta luego. Gracias, doctora. Gracias.